Hola, bienvenidos a este tema de la filosofía medieval. En esta ocasión, bueno, pues vamos a conocer propiamente cuáles fueron los antecedentes de este tipo de filosofía y conocer también, bueno, pues a estos también filósofos importantes, cuáles fueron sus aportes propiamente, ¿verdad?, a este tipo de pensamiento. En esta ocasión, bueno, pues haremos una pequeña introducción, explicaremos propiamente el tema, realizaremos pues una dinámica de repaso en relación a este tema que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues también veremos la parte del seguimiento académico, ver qué actividades espera ustedes estén realizando propiamente en esta semana para que, bueno, puedan entregar correctamente esta actividad. Asimismo, bueno, compartirle la bibliografía relativa a esta presentación que se ha preparado para el día de hoy. Em, Muy bien. Em, Hemos visto, ¿verdad?, cómo es que la filosofía, bueno, pues surgió su desarrollo propiamente en Grecia. Y bueno, pues vemos que tras esos grandes sistemas filosóficos, tanto de Platón como de Aristóteles, la filosofía, bueno, pues se sigue desarrollando, solo que de una manera más diferente, afectada, bueno, pues ciertos eventos políticos y sociales que la fueron de cierta manera transformando y le fueron dando un enfoque nuevo. Aquí, bueno, vemos que con esa política expansionista de Alejandro Magno, quien conquista, bueno, pues un gran territorio hacia el oriente, llegando pues hasta la India, genera básicamente pues una crisis de identidad en los pensadores griegos, debido, bueno, pues a las influencias culturales de Oriente que las tropas de Alejandro Magno pues traen consigo. Entonces, bueno, se ve que los nuevos filósofos renuncian a esos grandes sistemas de Platón y de Aristóteles y se van concentrando en proponer pues estos modelos éticos que, bueno, pues le permitan propiamente al ser humano ser feliz y estar tranquilo. Nace entonces lo que se conoce como filosofía helenística. Aquí, bueno, pues este tipo de filosofía también se le conoce como filosofía post-aristotélica. Esta filosofía se desarrolla cuando muere Alejandro Magno. Y bueno, pues en este periodo se va viendo, ¿verdad?, que las ciudades-estado van perdiendo su soberanía, por lo que, bueno, pues Atenas deja de ser ese centro cultural, político y comercial del Mediterráneo. Así, bueno, pues sobreviene una época de inestabilidad política que, bueno, pues va incrementando las diferencias sociales a causa de la sucesión de Alejandro Magno. Y es por esto que, bueno, pues en este periodo está muy marcado por una oposición al liceo aristotélico, a la academia platónica, pues la mayoría de los filósofos antepusieron la conducta práctica y, bueno, pues el bienestar personal y social, pues más que nada al estudio, que viene siendo metafísico. Nacen entonces ciertas escuelas filosóficas, por ejemplo, el escepticismo. Aquí la principal característica del escepticismo es básicamente la duda, en donde, bueno, pues nada es totalmente cierto ni falso. Por eso, bueno, pues la mejor herramienta es el empirismo, las cosas para bien de poder demostrar su veracidad, pues estas deben de ser probadas a través de la investigación. Aún así, bueno, pues el pensador denominado escéptico, pues seguirá dudando, puesto que defiende que los sentidos pueden alterar la realidad, ya que, bueno, pues cada persona se ve influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por tanto, pues desde el punto de vista de esta corriente no se afirma, más bien se opina. Entonces, cuando una persona afirma algo, lo hace desde su perspectiva. No puede hablar, digamos, de una verdad objetiva, porque pues no todo el mundo va a compartir su posición. Y bueno, pues aquí el origen de esta corriente filosófica se encuentra en la antigua Grecia, siendo Pirondelis su primer pensador. Aquí su pensamiento, bueno, pues estuvo muy influenciado por filósofos de la India que, bueno, practicaban la búsqueda de la perfección moral, de la perfección espiritual a través, bueno, de la renuncia de los placeres materiales. Y bueno, pues aquí Pirondelis, a diferencia
de pues este tipo de filósofos. Dudaba porque creía que el ser humano no disponía de la capacidad suficiente para encontrar verdades, ¿verdad? En el caso de la escuela filosófica, el estoicismo, aquí, bueno, pues esta fue fundada por Zenón de Sitio. Aquí, bueno, pues ellos trataban de buscar, de alcanzar la felicidad, viviendo conforme a nuestra naturaleza racional, es decir, viviendo de una manera virtuosa, puesto que el sabio, bueno, pues vive en comunión con el universo y este, pues está perfectamente determinado. El ideal del estoico es el que, bueno, pues digamos, aquel que soportara y renunciara. Soportar porque pues el destino iba a ser el mismo, nos gustase o no, que era tal pues un plan establecido por la divinidad del cual no podíamos escapar, así que bueno, pues no teníamos más elección que seguirlo dócilmente o dejar que nos arrastrara y renunciar porque pues siempre nos iba a ser más fácil el alcanzar la paz y con ella la ansiada felicidad si no estamos dominados por nuestros deseos y nuestros apetitos, ¿verdad? Si tenemos pocas necesidades y sabemos controlar nuestras emociones, pues vivir felizmente sería muy sencillo, de ahí la importancia pues de seguir ambas reglas, ¿verdad? Aquí, bueno, pues se decía que por mal que fuesen las cosas, el estoico nada debía de temer, pues había alcanzado esa imperturbabilidad de ánimo. En el caso de la escuela filosófica epicureísmo, aquí el epicureísmo pues es una escuela helenística que surge en Atenas y bueno pues vamos a ver que este tipo de escuela, su objetivo es pues más que nada centrarse en lo que es la vida del ser humano, el placer procurando liberarse de los miedos a los dioses, del miedo a la muerte, del miedo al destino, porque bueno, pues se decía que con ese tipo de miedos no se podía disfrutar de la vida. Entonces, desde un planteamiento materialista, Epicuro afirmaba que a los dioses no había que temerles, no había que tenerles miedo, que toda idea de más allá solo era una impostura, porque los dioses pues eran ajenos a los asuntos humanos, que a la muerte no había que tenerle miedo, porque pues mientras éramos la muerte no estaba presente y cuando llegaba la muerte, pues nosotros ya no éramos. Y finalmente, bueno, pues tampoco había que tenerle miedo al destino, porque bueno, pues los átomos que formaban el universo se movían de una manera imprevisible, lo que, bueno, pues posibilitaba la libertad del hombre y le hacía dueño de su propio destino. Por su parte, bueno, los que estaban en la escuela filosófica de cinismo, aquí el fundador, bueno, fue el discípulo de Sócrates llamado Antístenes. Él, bueno, pues fue uno de los que estuvo presentes en los últimos momentos de la vida de Sócrates. Él quedó muy impactado por esa imperturbabilidad de Sócrates frente a la muerte. Él, bueno, pues supo, ¿verdad?, que no quería morirse, pero que estaba dispuesto a hacerlo por sus ideas sin resistirse. Y tras presenciar aquello, pues decide dedicar su vida a fomentar ese dominio de sí mismo, esa capacidad de autogobierno de uno mismo que, bueno, pues había intuido a dejar de preocuparse por cuestiones que no merecen la atención porque pues no son importantes, sino más bien superficiales. Entonces, pues veían a la civilización como algo artificial, algo antinatural y despreciable. Consideraban como una virtud auténtica el vivir conforme a la naturaleza y valoraban pues más una vida salvaje, una vida sencilla que otra refinada. Sostenían que la felicidad pues solo podía lograrse por medio de la independencia. En el caso de las escuelas filosóficas está el neoplatonismo. Aquí vemos que esta escuela florece principalmente en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana y es todo ese conjunto de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón, interpretado, bueno, pues especialmente desde una perspectiva religiosa. Para el neoplatonismo, la materia básicamente pues no es más que un eslabón inferior en la jerarquía del universo,
una emanación de la divinidad, del alma del mundo, y bueno, pues desempeña un papel muy esencial en lo que es la patrística cristiana y ejerce una gran influencia sobre lo que es la ideología feudal en lo que viene siendo los países cristianos y musulmanes. En el caso de la filosofía medieval, bueno, pues este ya es un tipo de filosofía que pues nace cuando la cultura griega y la romana empiezan a decaer y empiezan a surgir nuevas culturas cuyas filosofías pues se van inspirando en la antigüedad para dar respuestas culturales y religiosas. La filosofía medieval consiste en esa filosofía que se desarrolla a lo largo de Europa, de Oriente Medio, que se encarga de integrar ese conocimiento que pues había sido relevado por medio de la religión como una manera de reflexionar y profundizar sobre la existencia de Dios como, bueno, pues la causa del universo y del ser humano, que pues había sido creado a semejanza de Dios. Fue una filosofía que se extendió desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Aquí la historia de la filosofía, bueno, centra su interés en Dios. Antes de que se desarrollara la filosofía helenística, pues había adquirido una orientación más hacia el saber, dirigiéndolo principalmente hacia la felicidad que el hombre podía alcanzar. Y bueno, pues aquí podemos decir que en este tipo de filosofía pues existe un primer periodo. El primer periodo de la historia de la filosofía medieval, bueno, pues está muy principalmente influenciado por Platón, el cual tenía pues digamos un estilo ameno y no gozaba pues de una distinción clara entre el concepto de teología y filosofía. Algunos autores importantes durante esta etapa pues fueron Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury. Ya en el segundo periodo seguía más por el pensamiento de Aristóteles y se basa en la creación de las universidades, a una mayor profesionalización y a una sistematización de la filosofía, al igual que, bueno, pues en nuevas formas de enseñanza. Entonces surge en este periodo la escolástica, un movimiento teológico y filosófico dominante como pues con autores como Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, entre otros. Y bueno, pues aquí ya las principales temas de la filosofía medieval pues son, por ejemplo, esa relación que existe entre la fe y la razón, cuyo objetivo pues era el revelar esa verdad, el poder lograr demostrar la existencia de Dios, pues los pensadores cristianos opinaban que se podía demostrar la existencia de Dios por medio de la vía de la interiorización que se encontraba en el alma, que bueno, pues era aquella que captaba en el interior de sí misma las verdades eternas, cuyo fundamento pues era Dios. Y bueno, pues todo lo que es los límites de la razón, el entendimiento humano y los contenidos, bueno, propiamente de la razón y de la fe. Dentro de los filósofos medievales más importantes, bueno, pues está San Agustín de Hipona. Aquí el platonismo tuvo un gran peso en las ideas de San Agustín. Vamos a ver que para él, al igual que para pues Platón, la totalidad de la existencia tiene un origen divino. Ambos, bueno, pues se acogen a la idea de la existencia de un mundo de ideas, pero bueno, pues San Agustín lo contempla de una manera diferente. Esto en relación con la creación divina. Dios creó todas las cosas que existen previamente en su espíritu y las ideas, bueno, pues son los modelos pensados por Dios para dar una forma a tales cosas, ¿verdad? Entonces, él razonaba que puesto que los seres humanos estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, según el cristianismo, y guardamos en nosotros esa porción de divinidad que es el alma, podíamos encontrarlo en nosotros mismos. Es ahí en nuestro interior donde podemos encontrar pues ese fundamento del saber, el conocimiento y la verdad. Por su parte, también, bueno, pues tenemos a Santo Tomás de Aquino. Él, bueno, pues marca claramente los límites de la filosofía y la teología, demostrando a la vez pues una muy cercana relación que existe entre la fe y la ciencia, lo natural con lo sobrenatural. Consideraba que la filosofía y la teología eran dos ciencias diferentes, dos formas a partir de las cuales se podía conocer. Por un lado, bueno, la teología se fundaba en la revelación divina,
mientras que la filosofía lo hacía en el ejercicio de la razón humana. Y bueno, pues la teología, por tanto, no la hacía el hombre, sino Dios al revelarse. Dios es entonces, pues, esa verdad, ¿verdad? Entonces, aquí Santo Tomás trató de explicar la existencia de Dios por medio de 5 maneras en las cuales reunió en sus famosas 5 vías. La idea fundamental que establece Santo Tomás es para demostrar que Dios existe, es que Dios, aunque es invisible e infinito, pues puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles y sí son finitos. Entonces sabemos que Dios es, lo que no se sabe es, y podemos saber es específicamente qué es. Entonces, bueno, pues las 5 vías que él definió es, por ejemplo, la de por el movimiento, en donde pues él establecía que existe el movimiento y todo lo que se mueve es movido a su vez por un motor. Este a su vez pues ha sido movido anteriormente por otro, el cual, bueno, pues se debería seguir hasta el infinito. Sin embargo, bueno, pues como eso no es posible, se tiene que concluir que existe algo al principio de todo, un primer motor, que es el que, bueno, pues ha puesto todo el sistema en marcha y que a ese primer motor pues se lo denomina Dios. También está por la causa eficiente, en donde, bueno, pues dice que hay una serie de causas eficientes, un principio que produce un efecto, pero pues es necesario que exista para ello una causa primera, pues de lo contrario no habría ningún efecto y que esa causa primera pues sería Dios. También está la vía por lo posible y lo necesario. Aquí nos dice que la generación y la corrupción muestra que hay entes que pueden ser o no ser, y puesto que, bueno, pues estos entes alguna vez no han sido, tendrían que haber habido un tiempo en el que no hubiese existido nada y que nada hubiese llegado a ser. Entonces es imprescindible entonces que existiera un ente que fuese necesario por sí mismo, y a este ente necesario pues Santo Tomás lo denominó también Dios. También la vía por los grados de la perfección, en donde dice que existen diferentes grados de todas las perfecciones que se aproximan más o menos al absoluto, y que, bueno, debe de haber, por lo tanto, un ente que sea sumamente perfecto y que sea causa de toda perfección, de todo ser. Ese tenía que ser Dios. Y por último, pues la última vía, que es por el gobierno del mundo, donde dice que todos los entes inteligentes tienden a un fin, a un orden, que no lo hacen meramente al azar, sino por la inteligencia que los dirige, y que, bueno, pues por eso es que ha de existir, por tanto, un ente inteligente que ordena la naturaleza y la impulsa a un fin. Y obviamente, bueno, pues esto a él lo denominó también como Dios, a esa naturaleza, a esa fuerza inteligente que pues tenía esta característica para bien de poder tener pues todo este tipo de gobernanza. Y por último, bueno, pues tenemos a San Anselmo de Canterbury. Él fue también un filósofo, nació en Italia. En su filosofía da a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas un ser supremo. Se dedica toda su vida a estudiar cuáles eran los atributos de Dios, qué era aquello que lo hacía perfecto. Y para él, pues no anteponer la fe era una presunción, aunque sin embargo no apelar a la razón era también una terrible negligencia. Entonces, durante su vida debatió sobre la relación que debía de mantener la fe y la razón, haciéndose, bueno, más preguntas que hallando respuestas. Su enseñanza se basa en lo que es la meditación, y consideraba que era por medio de este ejercicio que podía justificar propiamente lo que era lo que era en este caso esa relación que existía. Vamos a ver este pequeño que resume en sí pues este tema que acabamos de ver. Déjenme les comparto aquí la pestaña. Iniciamos. Luis Edgar, en esta ocasión haremos un resumen de lo que fue la filosofía medieval.
En las entregas anteriores, que puedes revisar en la lista de vídeos enlazados a este, vimos cómo en Grecia surgió la filosofía occidental, continuando su legado en Roma y extendiéndose por otras zonas del mundo al final de la Edad Antigua. En la época del misticismo, vimos cómo el surgimiento del cristianismo marcó un nuevo rumbo para la filosofía, dándole un carácter religioso y orientando todos sus esfuerzos hacia el entendimiento de Dios. Hay que recalcar que el cristianismo no fue la única influencia. Otras corrientes, como la árabe y la judía, también se embarcaron en esta tarea de la búsqueda de Dios sustentada en los razonamientos iniciados por los filósofos griegos, en especial los de Platón, que con su teoría de que el conocimiento reside en el mundo de las ideas y de la inmortalidad del alma, resultaría ideal para sustentar esta tarea que emprendían de la racionalización de la deidad suprema. Por otro lado, las corrientes escépticas que afirmaban que nada puede ser conocido realmente, desvirtuando el poder de la razón, también aportarían para dejar a la fe como la única luz al final del túnel. El inicio de la filosofía medieval toma como base al escepticismo, el misticismo oriental y el neoplatonismo. Trató de refutar a su vez a las demás corrientes filosóficas griegas clásicas, puesto que las creían contrarias a sus creencias, como por ejemplo aquellas que pusieran en duda la inmortalidad del alma. Muchos textos de la época griega se perdieron debido a esta situación, por lo que jamás los conoceremos, siendo muchos de ellos destruidos para proteger el sistema de fe que surgía. En la filosofía medieval, con un periodo de duración de 1000 años, todos los esfuerzos se centrarían en torno al entendimiento de Dios y su relación con el ser humano, siendo casi en su totalidad todos sus exponentes clérigos, monjes y sacerdotes, ya que prácticamente toda la cultura se centró alrededor de los monasterios y centros religiosos. Recordemos que esta época fue llamada oscurantismo precisamente por el poco acceso a la cultura que tuvo la población en general. Se identifican dos periodos en esta época: la patrística, desarrollada con los inicios del cristianismo gracias a los padres de la iglesia, se extiende en Occidente hasta el año 536 y en el Oriente hasta el 749. El otro periodo es la escolástica, que es propiamente la filosofía de la Edad Media. Este comienza en el siglo IX y perdura hasta aproximadamente el siglo XVI. Empecemos revisando la etapa patrística. Esta se llama así porque es la que corresponde a los padres de la iglesia. Se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que defendieran a la iglesia de la filosofía griega, que ellos consideraban herética. Esta actitud de defensa se las llamó apología, siendo sus representantes los apologistas. Todo esto a pesar de que la misma filosofía griega es usada como herramienta para formular la doctrina cristiana. Desde este momento y durante toda la Edad Media, la filosofía quedará relegada a la teología o incluso se confundirá con esta. Los padres apologistas son los que se dedican a defender el naciente cristianismo. Entre esos están Justino, Ireneo y Tertuliano. Ellos fueron los que crearon la síntesis del pensamiento cristiano, entendido desde sus bases platónicas, es decir, bajo la influencia de la filosofía de Platón, con la teoría de las ideas, un mundo más allá del material y el alma inmortal. Es aquí donde aparece en escena Agustín de Hipona, nacido en el año 354, volviéndose sacerdote en el 395 y consagrado finalmente obispo de Hipona. El bueno de Agustín trata de conocer la verdad considerando que el origen de filosofar parte del deseo de la felicidad, y para él, quien da la verdadera felicidad es la religión cristiana. Como considera, basado en el escepticismo, que el razonamiento por sí mismo no puede llegar a la verdad, él establece una relación entre la racionalidad y la fe, con la idea de que solo en el interior de la propia persona se encuentra la verdad. Por eso se concentra en el estudio del interior del ser humano. En su periodo escepticista, que lo lleva a dudar de todo, igual que lo haría René Descartes siglos más tarde, llega a una conclusión. Esta es que el testimonio de su propia conciencia le daba certeza de que él existía. Decía que incluso si se equivocaba, esa equivocación quería decir que existía, ya que la equivocación debía tener un origen que era él. ¿A qué no te estalla el cerebro con esto? Solo piensa un momento. ¿Podrías tú probar que existes? Agustín decía que la verdad no proviene de los sentidos, pero tampoco la inteligencia puede producirla porque ésta solo es capaz de reconocerla, no de encontrarla. Por lo tanto, la fuente de las verdades debe estar en Dios, que ilumina la inteligencia para que encuentre las verdades que superan a los sentidos. Es la famosa teoría de la iluminación.
¿Has oído la expresión Dios, ilumíname? Para Agustín, la existencia de Dios es tan clara que basta con una sencilla reflexión para percatarse de ella. Basado en Platón, dice que las verdades eternas e inmutables se hallan con la inteligencia, y si son eternas e inmutables, su fuente debe ser alguien eterno e inmutable, es decir, Dios. Agustín asegura que se conoce mejor a Dios callando que tratando de explicarlo. En cuanto al mundo, afirma que este fue creado de la nada en un acto libre y voluntario de Dios, con un carácter evolutivo, desde un estado de confusión que poco a poco se fue organizando. Así no rechaza la acción creadora de Dios ni la evolutiva de la materia. Igual que Platón, Agustín concibe al ser humano compuesto de cuerpo y alma, pero el alma tiene preeminencia sobre el cuerpo. El alma para él es una sustancia espiritual inmortal que conoce y quiere, ejecutando actos no materiales. Sin embargo, no toma una posición respecto al origen de esta, ubicándose entre el creacionismo, que considera que el alma es creada por Dios en el momento de la concepción, y el traducianismo, que dice que el alma es transmitida por los padres igual que el cuerpo. ¡Ey! Esto es muy interesante. Tómate un momento y piensa, ¿crees que existe el alma? Si es así, ¿cómo crees que es? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su función? ¿Crees que el alma es mortal o inmortal? ¿Crees que el alma es heredada de los padres o crees que Dios la crea al momento que somos concebidos o al momento de nacer? O quizás piensas que el alma existe previamente en algún lugar y es colocada en nuestro cuerpo cuando nacemos. Ahí tienes algo que no te dejará dormir esta noche. Por ahora sigamos. Es momento de hablar de la escolástica. A medida que los pueblos bárbaros van abarcando más territorio, la estructura de la cultura dejada por los romanos se va perdiendo y la patrística va disminuyendo su vitalidad. Baja la creación filosófica, la cultura empieza a agruparse solo alrededor de iglesias y monasterios, y prácticamente son solo los eclesiásticos los que conocen de la filosofía, con cánones resultantes de la prohibición de la filosofía griega que consideraban anticristiana. Durante este tiempo, los sabios, todos clérigos, se ocupan más de recoger el conocimiento en enciclopedias que producir nueva filosofía. Pero este periodo estéril se cierra con el llamado Renacimiento carolingio. Los siglos 8 y 9 se caracterizan por la concentración de las fuerzas sobrevivientes del mundo antiguo. El Imperio carolingio en Occidente y los árabes en Oriente, ambos hicieron posible un renacimiento de la cultura. Y es que Carlomagno, rey de los francos, necesitaba gente con cultura para que administrara bien su reino, por lo que promovió los estudios, surgiendo escuelas oficiales del Estado y los monasterios como centros de enseñanza. De la creación de estas escuelas es que proviene el nombre de escolástica. Esta filosofía y teología tiene el fin de comprender la fe cristiana y durará hasta la época del Renacimiento. Estas instituciones dan origen más tarde a las primeras universidades medievales. Algunas de estas universidades sobreviven hasta nuestros tiempos, como la reconocida Universidad de Oxford, creada en 1096. Cambridge en 1209 o la Universidad de Bolonia en 1088. Al principio se le llamaba escolástico al maestro de las artes liberales como gramática, lógica y retórica, geometría, aritmética, astronomía y música, pero desde el siglo XII se llamará escolástico a todo aquel que enseñe en las escuelas, en especial si enseña filosofía y teología. Ah, por cierto, teología se le llama al estudio de Dios, que dado el carácter religioso de la filosofía de esta época, decir teología y filosofía era casi lo mismo. Una característica de la escolástica son sus escritos. Estos se hacían en latín, con un estilo riguroso y algo desconcertante por el formulismo de sus razonamientos. ¿Se imaginan leer alguno de estos escritos? Volviendo al tema, se producen muchas obras teológicas, pero también tratados de lógica que rescatan la obra de Aristóteles gracias al aporte de los árabes y los judíos. Toda obra literaria teológica que usa conceptos filosóficos toma como base tres fuentes. La primera es la llamada auctoritas, que es la doctrina de los padres de la Iglesia, conocida también como tradición. La otra fuente es la traditio, que es la tradición cristiana heredada de los apóstoles. No es escrita, sino que es transmitida por los obispos. Se la considera también de revelación divina. Y por último está la ratio, que es la lógica y la reflexión filosófica.
La escolástica medieval se esforzó por alcanzar la verdad a través de la razón, pero desde el terreno filosófico y teológico, ocupándose de analizar temas como la trascendencia de la vida, que concebía la vida terrenal como una preparación para el más allá. La fe y la razón, siendo la fe la luz que ilumina la inteligencia y la gracia de Dios la fuerza que anima a actuar. Se retoma también la metafísica aristotélica, en la que se cimienta la teología, centrándose en el estudio del ser y las realidades intangibles, siendo la primera de ellas Dios, el ser absoluto, según el cristianismo. Para el siglo XIV se tiene un apogeo destacado de tres tendencias, dos de ellas religiosas, los franciscanos y los dominicos, esta última representada por Tomás de Aquino, que empieza a centrarse en el aristotelismo por el lado cristiano y cuyos aportes se seguirán retomando mucho después con una corriente llamada neotomismo. La tercera escuela proviene del mundo árabe, el averroísmo latino, basada en el aristotelismo transmitido esta vez por el filósofo y científico árabe Averroes. La decadencia de la escolástica inicia con Guillermo de Ockham, que desvaloriza la metafísica y el retorno del misticismo, dando más realce al papel de la voluntad y a la investigación experimental, algo que es fundamental para la ciencia de hoy en día. De esta forma, la atmósfera de los siglos XIV y XV se va degradando y desviándose. Luego, con la llegada del Renacimiento, terminaría de una vez por todas esta época filosófica. Espero que este contenido te haya gustado, pero sobre todo que haya servido para aprender un poco más. Piensen acerca del alma, pero traten de dormir un poco esta noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a pasar con nuestra dinámica de repaso. Continuamos. Muy bien, vamos a ver qué tanto se conectan. Acuérdense que estos son ejercicios para repasar este tema que hemos visto el día de hoy. Y bueno, yo creo que seremos todos para dar inicio. Los que no puedan, recuerden que tenemos oportunidad de contestar por medio del chat. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio ya con los que estamos ahorita conectados, porque ya se nos está terminando el tiempo y todavía nos falta ver, explicarles qué es lo que se espera ustedes estén realizando en su actividad, ¿vale? Entonces, empezamos. Y nos dice la primer pregunta. Nos dice que es esa escuela filosófica en la que los seguidores desprecian los bienes materiales, los placeres y las normas sociales. ¿Qué tipo de escuela filosófica vimos que era esta? No te apures, Roberto, ya podemos contestar por medio del chat. ¿Qué escuela filosófica sus seguidores despreciaban los bienes materiales, los placeres y las normas sociales? ¿Se acuerdan? A ver, aquí Roberto nos dio una respuesta. Vamos a ver acá a los que están conectados. Así es, cinismo. Perfecto. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Esta nos dice que sus seguidores consideraban que el ideal del sabio era conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad. ¿Cómo se le llama a este tipo de escuela? El ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni de nadie para poder ser feliz.
¿Qué será? ¿Epicureísmo, estoicismo, escepticismo o neoplatonismo? A ver, vamos a ver qué nos dicen acá. Estoicismo, así es. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Nos dice que es aquel representante de la filosofía medieval quien hizo la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Acabamos de ver su video por ahí. ¿Cómo se le llamó a este representante? ¿Cuál de esos cuatro es? ¿Será San Anselmo de Canterbury? ¿Será Santo Tomás de Aquino? ¿Será San Agustín de Hipona o Tomás Moro? San Agustín de Hipona, así es. Bien. Vamos a ver ya la última. Nos dice que este personaje de la filosofía medieval explica la existencia de Dios de 5 maneras, las cuales se le conocen como las 5 vías. ¿Cómo se llama este personaje? Si se acuerdan por ahí, a ver acá en el chat. Vamos a ver de este lado qué nos dicen los que están conectados. Así es, Santo Tomás de Aquino. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces quiénes lograron por ahí los contestar correctamente y rápido la mayoría de las preguntas. Muy bien, Daniel, Celeste y Daniela, de los que se conectaron de este lado. Perfecto, muy bien. Bueno, pues felicidades, muchas gracias por participar. Y bueno, pues entonces vamos a pasar ya por último a nuestra, para ver lo último que es el seguimiento académico. Déjame regreso. Ok. ¿Qué nos toca hacer y se espera que estemos realizando en esta semana? Nos piden hacer un cuadro sinóptico del tema filosofía medieval. Obviamente hay que utilizar por ahí el formato de entrega de tareas, ustedes lo van a poder descargar y hay que incluir, bueno, pues referencias bibliográficas, pues obviamente en formato APA. ¿Qué es lo que se espera que incluyan en ese cuadro? Si estamos hablando de filosofía medieval, pues es obviamente lo más importante del tema que acabamos de ver. ¿Qué vimos? Pues sus antecedentes, las escuelas que existieron y luego cómo ésta se transformó propiamente, ¿verdad? A pues este tipo de pensamiento para terminar con los últimos, vaya, con estos últimos filósofos medievales. Mínimo es que deben de aparecer estos tres y también las escuelas filosóficas que vimos, epicureísmo, cinismo, neoplatonismo, saber de qué trata cada una de estas escuelas y obviamente pues también hablar algo en torno a lo que es la filosofía helenística, ¿ok? Entonces ahí en su cuadro sinóptico debe de existir al menos antecedentes, las escuelas filosóficas y estos últimos pensadores de la filosofía medieval. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda en relación a la actividad. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Maestra, disculpe, tengo duda con la plantilla de entrega de actividades. Uh-huh. Esa,
cómo la vamos a hacer o se realiza o Sí, qué. mira, no, hay que descargarla. De hecho, déjame entrar aquí a la plataforma y ahorita te la muestro. Mira, que les voy a compartir, debe de estar, y si no, ahorita se las comparto. Estamos en la semana número 3. Aquí está, mira. Déjame te comparto aquí la pantalla. Este archivo que es plantilla para entrega de actividades, ustedes lo pueden descargar. ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Sí, entonces esta plantilla lo que trae es ya pues una especie de, digamos, de portada con lo que vienen siendo los datos de identificación, un espacio para que ustedes coloquen la bibliografía que están consultando. Es un formato en Word, viene con los logos de la universidad, es más que nada para que ahí ustedes entreguen pues digamos el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico pues, lo pueden ustedes realizar ya sea directamente y en el Word, o si quieren usar plantillas como PowerPoint, Canva, Geniali, y luego ya una imagen, solamente pegarla pues en lo que viene siendo el formato, ¿verdad? ¿Ok? Sí, se tiene que enviar en Word porque tienen que utilizar la plantilla. ¿Ok? Ok, maestra, muchas gracias. De nada. A ver, Viridiana, ¿tienes una duda? Sí, también es respecto a la plantilla, profe. Lo que pasa es de que en el trabajo anterior, o sea, de esta semana pasada, Ujú, el mapa conceptual, perdón, ujú. sí lo pegué así como usted lo indicó y todo. El punto es que queda muy pequeño. Entonces yo lo mandé en PDF. No No sé, pasa nada, no no pasa nada. pasa nada. Si lo mandas en PDF está correcto. Entonces, Mira, la idea de que utilicen la plantilla es de que venga ya, es que ahí ya vienen los logos actualizados, viene un formato en el cual vienen sus datos, viene que para que no se les olvide siempre incorporar la bibliografía, ¿sí? sí, es que cuando ya lo armé todo, el logo yo creo que se fue de lado, o sea, Ya, ok. se ve hacia un lado, entonces, pues no sé ahí cómo vaya a hacer mi calificación, pero sí quería comentarlo, de que no va, o sea, centrado el logo. No sé Ujú, por qué se movió. Al momento que agregué hojas, al momento que copié, que pegué la hoja de Word, ujú, o ya con el mapa conceptual, pues ajá, no sé qué pasó. ok. Pero bueno, pero bueno, sí lo hice. Ujú. Ok, sí, pueden enviarlo, sí, ya sea en Word o en formato PDF, no pasa nada, con que, mira, lo más importante es que el tema, los conceptos que se están solicitando y que incluyan obviamente la bibliografía que ustedes están consultando, eso sería lo más importante, ¿verdad? Lo demás es como pues para acostumbrarnos, ¿verdad? A entregar actividades pues con una cierta presentación, pero lo que realmente se califica es que tú incluyas todos los puntos importantes que se tienen que ver, digamos, al final vamos a hacer como un tipo resumen, nada más que presentado en un cuadro sinóptico. ¿Sale? Muy bien, profe. Gracias. De nada, Viri. A ver, por ahí veo otras manitas levantadas. Mari Camacho, sí. Maestra, entonces no entendí, ¿hay que hacerlo en Word o hay que mandar en PDF? Por decir, yo manejo más PowerPoint, pero no sé, no entendí bien. Mira, PDF es un formato para que, digamos, no se modifique el archivo, ¿sí? Ustedes pueden descargar la plantilla, se les sugiere que descarguen la plantilla porque ahí ya vienen
para que ustedes pongan los datos de identificación, que pongan la bibliografía. Lo que viene siendo el cuadro sinóptico lo pueden realizar en alguna otra herramienta que se les haga más sencillo. Lo puedes hacer en PowerPoint y luego convertir esa imagen e incrustarla en Word. Y luego, si quieres, convertirlo a PDF, ¿verdad? Más si se te hace más sencillo, a lo mejor porque pues dices, bueno, es que se me hace más fácil el utilizar el PowerPoint directamente porque ahí voy a acomodar bien mi tema y mi cuadro sinóptico. Adelante, lo puedes hacer. Nada más no se te olvide poner una portada, la introducción, ahora sí que el cuadro sinóptico, las conclusiones y las referencias. ¿Sale? Ok, sí he entendido, maestra. Muchas gracias. De nada, Mari. Por ahí veo a Anita. ¿Sí, Anita? En la plantilla donde viene los conceptos, los tres, ahí es donde dice que vamos a poner lo de los pensadores que nos dijo. Sí, aquí ustedes en esta lectura de lo que es el tema, ¿verdad? De la filosofía medieval, si se acuerdan, siempre les pongo yo de qué páginas a qué páginas tienen que estudiar. Entonces, aquí lo que estamos englobando es ver todo el tema de la filosofía medieval. Quiere decir que ustedes van a leer, van a resumir desde la página 104 a la 117 y ese tema lo van a representar todos esos conceptos importantes aquí en un cuadro sinóptico, ¿verdad? Lo que yo les decía era que lo que se espera que traiga este cuadro sinóptico es, obviamente, como vimos aquí en esta presentación, hablamos de los antecedentes de la filosofía, ¿verdad? Desde lo que fue la filosofía helenística, cómo es que pues surgen las diferentes escuelas que vimos, cinismo, epicureísmo, estoicismo y demás, y luego ya entramos de lleno a la filosofía medieval, para ver, pues obviamente, a los diferentes pensadores en esa época. Eso es lo que se espera que contenga este cuadro sinóptico. ¿Sí? Gracias. De nada, Anita. No sé si alguien más tenga alguna dudita. Aquí veo a Roberto, pero es otro tipo de cuestión. ¿En qué grupo estás, Roberto, para revisártelo? Si me puedes decir en qué grupo estás, A, B, C, D, de filosofía. Para revisártelo inmediatamente. Ok, bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda más. Por mi parte, bueno, pues hemos finalizado este tema. Esperamos, bueno, pues que hayan quedado por ahí un poco más claros este concepto propiamente, ¿verdad? De la filosofía medieval. Y bueno, pues entonces cualquier duda que surja posterior a en relación a este tipo de temas, bueno, recuerden que estoy ahí al pendiente de ustedes por medio de la plataforma. Este video, bueno, pues también les va a ser compartido por medio de la plataforma para todos aquellos que no se pudieron conectar, así como también la copia de la presentación para aquel que la quiera descargar y bueno, pues que les sirva como material pues de repaso. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la clase. Gracias, profe. Gracias. Que tenga bonita Buenas noche. noches. Gracias, buenas Igualmente. noches. Gracias. Que sigan pasando bonita noche. Igual, gracias. Hasta luego.